Querría comenzar resaltando que este es un informe de fiscalización realizado a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, incluido en su programa de fiscalizaciones del año 2009, y a mi grupo le parece una decisión acertada esa iniciativa del Tribunal y nos felicitamos por ella, porque efectivamente el gasto en la construcción de las líneas de alta velocidad ha sido un capítulo importante dentro del gasto público en España en los últimos años. Como en otras ocasiones, lo que analiza el Tribunal de Cuentas se analiza con rigor y la información que proporciona es una información útil. Pero también, como en otras ocasiones, desde el punto de vista de mi grupo, el problema no es tanto lo que se analiza, sino lo que se deja de analizar. Creemos que con mucha frecuencia se limita tanto el ámbito de las preguntas que se quieren responder que se dejan fuera otras que también podrían haberse abordado dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas y que tienen importancia social. En el caso que nos ocupa, me estoy refiriendo en concreto al tema de la eficiencia económica de la construcción no solo de esta línea de alta velocidad, Madrid-Barcelona, sino del conjunto de la red de alta velocidad en España. Porque cuando se ve una línea construida, resulta muy atractiva para los usuarios. Nos encontramos un servicio cómodo de utilizar, que acorta el tiempo de viaje. Resulta muy vistoso ver las fantásticas obras de ingeniería que se han realizado y resulta muy irresistible para los responsables políticos que tienen que tomar la decisión. Son obras muy vistosas, muy aparentes, irresistibles para un alcalde, para un presidente de comunidad, para un ministro de Fomento, para un presidente del Gobierno. Sin embargo, no está tan claro que sean tan beneficiosas desde el punto de vista del conjunto del país. Y, al fin y al cabo, tanto el Tribunal de Cuentas como este Congreso de los Diputados es por eso por lo que tiene que velar, por el interés del conjunto del país. Y digo que no está tan claro un tanto eufemísticamente, porque lo que vienen a señalar los estudios especializados de todo tipo es, con bastante claridad, que buena parte de la línea de alta velocidad no ha sido rentable desde el punto de vista de la eficiencia económica. Hay dos conceptos económicos elementales que vienen a cuento en este análisis. Uno es el análisis coste-beneficio. El beneficio, decía, es muy vistoso, muy aparente, pero al fin y al cabo limitado. Se acorta el tiempo de viaje a los pasajeros, porque estamos hablando solo de pasajeros, en un determinado trayecto. Ese es el beneficio. Los costes son los enormes costes de construcción y mantenimiento de esta vía. Pero recordemos que hay alternativas a ese tránsito de pasajeros. No estamos hablando de que fuesen puntos incomunicados, solo estamos hablando de un acortamiento del tiempo de viaje a quienes se puedan permitir pagar los billetes de estos trayectos. Hay pruebas indirectas que vienen a demostrar que se nos ha ido la mano en la construcción de estas líneas de alta velocidad. Una es que se suele presumir, por el Gobierno anterior y el actual, que nuestra red de alta velocidad es la más extensa de Europa o del mundo. Bien, pues precisamente nos podríamos preguntar, ¿y por qué es la más extensa de Europa o del mundo? Tenemos el ejemplo del Reino Unido, un país donde no se suelen hacer mal las cosas, en que solo hay una línea de alta velocidad, la del Canal de la Mancha, y tienen serias dudas sobre si construir una segunda línea de Londres a Birmingham. Tenemos el caso de nuestro vecino Portugal, que no quiere ni siquiera construir la línea que enlazaría Lisboa con Madrid y el resto de la Unión Europea. Y, sin embargo, en España seguimos construyendo más líneas. Incluso esta línea de la que estamos hablando, Madrid-Barcelona, que sería la más justificada, es la que une las dos principales ciudades del país, se enfrenta a algunos estudios académicos solventes que ponen en duda su conveniencia. El segundo concepto económico de que hablaba es el coste de oportunidad. ¿Qué se podría haber hecho con estas decenas de miles de millones que se han utilizado así? En el ámbito de las infraestructuras de transporte, España tiene una carencia importante en el tráfico de mercancías por ferrocarril. Tal vez hubiese tenido más sentido económico mejorar ese tránsito de mercancías, por no hablar de lo que se podría haber hecho en ámbitos como I+D, educación o servicios sociales. Por eso creemos que en este informe se echa en falta ese análisis desde el punto de vista de la eficiencia económica, que entraría dentro de las competencias del Tribunal, y creemos que debería extenderse ese análisis no solo a esta línea, sino al conjunto de la red de alta velocidad española.
En los temas que sí responde el tribunal, sin embargo, como decía al principio de mi intervención, sí responde con rigor y deja claro, pone de manifiesto un método de funcionamiento regular e incorrecto que ha generado los sobrecostes en la línea. Un método de funcionamiento en que se produce inicialmente un ahorro aparente en las licitaciones, pero ese ahorro aparente en las licitaciones acaba convirtiéndose finalmente en un importante sobrecoste del 30% en el conjunto de la línea, superior al 30%, en algunos tramos espectaculares de sobrecostes del 229%, por procedimientos como las modificaciones, las revisiones, las ampliaciones de plazo, a menudo sin suficiente justificación. Esto desvirtúa completamente el sistema de licitaciones, porque incentiva licitar a la baja para hacerse con el contrato y luego irlo revisando por estos métodos. Resultan preocupantes estos sobrecostes por la ineficiencia que suponen. Nos informaban hace pocos días de que en los últimos 6 años ha habido 10.000 millones de euros de sobrecostes en las obras del Ministerio de Fomento, pero resulta todavía más preocupante porque parecen ligados no solo a ineficiencia económica, sino incluso a casos de corrupción, como ha demostrado alguna actuación reciente de la Fiscalía. Y es difícil en este contexto no recordar que las empresas constructoras han estado asociadas a otros casos de corrupción en nuestro país, por ejemplo, en las donaciones que han concedido a algunos partidos políticos. Por otro lado, estamos hablando de un asunto en el que se ven involucrados fondos europeos, con lo que eso supone para la imagen de nuestro país. Por eso creemos que este análisis de sobrecostes es importante extenderlo al conjunto también de la red de alta velocidad en España. Y quería terminar con un último punto que aparece en el informe citado, pero luego no demasiado tratado, y sin embargo mi grupo considera importante, que es el de las estimaciones del número de viajeros. Esto también ha sucedido con otras infraestructuras, como los aeropuertos, que luego han terminado convirtiéndose en aeropuertos sin tráfico, sin aviones, en que se estimaban unos volúmenes de tráfico asombrosos, que luego se quedaban en nada. En este caso, pues las estimaciones también han quedado muy por encima de la realidad. En vez de los 7,8 millones de pasajeros previstos, son 5,3 los que ha habido en realidad, es decir, se estimó un 47% de más, y en el trayecto completo Madrid-Barcelona, en vez de 4 millones previstos, han sido 2,5, es decir, se estimó un 60% de más. Nos parece un tema importante porque esas sobreestimaciones en el número de pasajeros llevan a la decisión de construir una infraestructura que luego se acaba demostrando innecesaria, como en el caso de los aeropuertos. Y, sin embargo, no se entra muy en el fondo del tema de por qué se producen sobreestimaciones en el número de pasajeros tan elevadas, cuáles son las causas de esas sobreestimaciones en el número de pasajeros. Y pediría al señor presidente que profundizase un poco más en esta materia, si es posible, en su segunda intervención. Plantea el señor Anchuelo, en primer lugar, un reconocimiento sobre la iniciativa del tribunal en relación con este tema, reconocimiento que también ha sido manifestado por otros intervinientes y le agradezco precisamente ese reconocimiento. Y a continuación lo que plantea es la duda de aquello que se deja fuera de este informe, en la medida en que no se entra a valorar si el coste de oportunidad, es decir, si la realización de este tipo de inversiones, como también otras que ha señalado, en relación con otras vías ferroviarias o incluso también bueno, pues, lo que puede ser la construcción de infraestructuras de alto coste, no dedicado, sin embargo, a la realización de otras actividades, y ha puesto ejemplos internacionales al respecto. Bien, yo en esto le querría decir que el tribunal perfectamente podría hacer un análisis coste-beneficio y, aunque no forma parte de esta fiscalización, sí que podría ser un trabajo a desarrollar en el futuro la verificación de en qué medida este tipo de proyectos o este tipo de inversiones tienen una rentabilidad o un retorno adecuado, pero lo que sí le quiero decir que yo creo, en mi opinión por lo menos,
no entra dentro del cometido del Tribunal de Cuentas determinar aquellas elecciones dentro de un programa de ingresos y gastos públicos que están directamente vinculadas y relacionadas con las decisiones que acometen quien tiene las responsabilidades de gobernar. En definitiva, la respuesta de si comprar cañones o mantequilla es una decisión política y le corresponde a quien tiene la responsabilidad de llevar a efecto la política gubernamental. Lo que el tribunal podría hacer es analizar el coste y el beneficio asociado de una decisión concreta adoptada. Me plantea en relación con las estimaciones de viajeros. Indudablemente, las estimaciones de viajeros se realizaron en un momento donde yo creo que la crisis económica no estaba presente, no se la esperaba de alguna manera y, por lo tanto, las estimaciones de viajeros que se formularon en el momento de la realización de estas inversiones han quedado, por supuesto, por debajo de cualquiera de las que en su momento se realizaron, ¿no?